Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les dije el otros días en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar el último videíto que vamos a trabajar durante este cuatrimestre que hemos transcurrido a pesar de todas las dificultades. Y vamos a comenzar a ver cada una de las partes de la célula. Estuvieron ustedes trabajando con Valentina, cómo está formada cada una de las partes de la célula. Y ahora vamos a hablar específicamente de cada una de esas partes, de la membrana plasmática, del citoplasma, de cada una de las organelas, de los sistemas de endomembranas y del núcleo. Vamos a comenzar desarrollando lo que es la parte de la membrana plasmática. Dentro de la célula vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de membranas celulares y en general tienen la función de limitar la célula o de limitar cada una de esas organelas, pero no solamente de limitar, sino que intervienen en los procesos de transporte celular, es decir, la entrada y salida de nutrientes y desechos dentro de la célula. Lo que vamos a ver ahora, que este es un modelo que se llama modelo del mosaico fluido, esta sería la membrana plasmática, es decir, todo lo que rodea la célula, todo lo que está rodeando la célula, estaría formado por esta estructura. Esta estructura se la conoce como modelo del mosaico fluido. ¿Por qué decimos modelo del mosaico fluido? Porque son como dos mares de aceite formados por estas capas, una de arriba y una de abajo, que está formada por lípidos. Y a su vez esas dos capas de aceite tienen incrustados a modo de mosaicos proteínas y se mueven de manera contraria, es decir, una se desliza hacia un lado y la otra se desliza hacia el otro. Por eso se lo llama modelo del mosaico fluido. Si tenemos que hablar de las funciones de la membrana plasmática, vamos a nombrar primero la protección, es decir, va a cubrir la célula dándole lo que es la individualidad, que ya lo estuvimos viendo dentro de las características estructurales de la célula, el transporte, es decir, que va a permitir el ingreso y el egreso de sustancia, y esto le va a dar la característica de una permeabilidad selectiva. ¿Por qué decimos permeabilidad selectiva? Porque no todo lo que quiera entrar a la célula o no todo lo que quiera salir de la célula va a poder hacerlo, sino que va a estar regulada sobre todo por lo que son las proteínas o las glicoproteínas, que ya vamos a ir viendo las funciones de a poco. Otra de las características es el reconocimiento celular, que está relacionado con lo que les dije anteriormente, es decir, qué es lo que va a poder entrar a la célula y qué es lo que no va a poder entrar a la célula. Y por último, la motilidad celular, que tiene que ver con el transporte de la célula a través de un gradiente. Como vemos acá, la membrana plasmática está formada por varios componentes. Tenemos un componente lipídico, ¿sí?, que está formado por lo que son los fosfolípidos y el colesterol. Un componente proteico que está formado por cada una de las proteínas, que son todas esas que están en azul, ¿no es cierto? Y un componente relacionado con los hidratos de carbono, que son proteínas asociadas a glúcidos o lípidos asociados a glúcidos, es decir, que me van a formar lo que son los glucolípidos y las glucoproteínas. Recuerdan que pueden ser proteínas conjugadas dentro de la clasificación de biomoléculas, o podemos decir que son los oligosacáridos, que son los que están asociados uno con otro. Vamos a comenzar. Esta es la membrana plasmática. Todo lo que está para este lado va a formar parte de lo que es el citoplasma, fíjense que ahí les dice, y filamentos del citoesqueleto, y todo lo que está para arriba forma el medio extracelular. Vamos a ir desarrollando cada uno de los componentes. Esas imágenes las pueden ir copiando o las pueden ir imprimiendo, o si las quieren dibujar no hay ningún problema. Fíjense, acá tenemos, esta sería una célula, todo eso que tengo ahí en amarillito sería la membrana plasmática. El núcleo también está rodeado por una membrana muy parecida que se llama membrana celular. Fíjense que ahí les hace como un recorte y les vuelve a mostrar la membrana cómo está formada en general. Y vamos a algo más chiquitito, que es esta parte acá. Fíjense que ahí les habla de este lado de lo que es la bicapa lipídica.
Y particularmente en este caso vamos a hablar de los fosfolípidos, que son una de las primeras partes que vamos a empezar a desarrollar. Los fosfolípidos tienen dos extremos, una cabeza hidrofílica y las colas que son hidrofóbicas. Recuerden que la cabeza estaba formada por el grupo fosfato, ¿no es cierto? Y las colas están formadas por los ácidos grasos. Cabeza hidrofílica, ¿qué quiere decir? Que tiene afinidad con el agua. Cola hidrofóbica, ¿qué quiere decir? Que tiene repelencia al agua, repele el agua, no va a permitir que el agua se traslade en ese lugar. Las cabezas se encuentran hacia el exterior de la membrana. Fíjense que están representadas eso anaranjado. O sea, las dos cabezas están hacia el exterior de la membrana y las colas hacia el interior de la membrana. ¿Cuál es la función de los fosfolípidos? Darle la fluidez a la membrana, es decir, permitir que esa membrana que esas dos capas, la bicapa lipídica, se mueva. Y en ese movimiento, a través de ese movimiento, puedan ingresar ciertas sustancias que son capaces de atravesar la bicapa lipídica. Después, otro de los componentes que tenemos... bien, acá tengo lo de los movimientos de los fosfolípidos. Yo les dije que le dan la fluidez, es decir, que están en continuo movimiento. Entonces, cada uno de esos fosfolípidos van a tener 4 movimientos. El primero que les voy a explicar es el flip-flop. Nosotros decimos que la membrana está formada por 2 hemicapas de fosfolípidos, la hemicapa que da al exterior y la hemicapa de fosfolípidos que da hacia el interior. Cada uno de estos fosfolípidos puede hacer un movimiento de flip-flop, es decir, cambiar de membrana, de hemicapa. El de arriba puede pasar a la hemicapa de abajo y el de abajo puede pasar a la hemicapa de arriba. Es como si este bajara y ese subiese, ¿sí? Movimiento de flip-flop. Difusión lateral, ¿qué quiere decir? Moverse. ¿Sí? Pueden moverse. Este puede pasar acá al medio, este ahí. La difusión lateral se da siempre dentro de la misma hemicapa. Flexión. ¿Qué es la flexión? Es como si nosotros hiciésemos sentadillas, tomando como la cola, los ácidos grasos, es como si doblásemos las rodillas. Hacen el mismo movimiento, hacen flexión de las colas. Y por último, rotación, es decir, girar sobre sí mismo. Entonces, todos estos movimientos a los fosfolípidos le dan ese movimiento, esa fluidez de la membrana. Y a medida que se van moviendo, van permitiendo que algunas sustancias puedan difundir a través de la bicapa de fosfolípidos. Se me fue. Bueno, entonces, tenemos que la membrana está formada por una bicapa lipídica y esa bicapa lipídica está formada por lípidos, por 2 hemicapas de lípidos. Los primeros que vimos son los fosfolípidos, que esos fosfolípidos tienen la característica de darle la fluidez a la membrana. Tenemos otros lípidos, que si bien no es un lípido específico, es un esteroide, es el colesterol. Fíjense que el colesterol se encuentra entre los fosfolípidos. Y el colesterol, ¿cuál es la función dentro de la membrana plasmática? Aumentar la rigidez de la membrana, le da la estructura, le da como una fortaleza. Y tiene una función muy importante que es evitar que se congelen las células. Y hablo de células animales porque en las células vegetales no se encuentra el colesterol. O sea, la membrana plasmática de las células vegetales es distinta a la de las células animales porque precisamente no tiene el colesterol. Entonces, fosfolípidos le da la fluidez, colesterol le da como la rigidez a la membrana plasmática, no está presente en células vegetales y evita que las células animales se congelen. Después tenemos lo que son las proteínas. Voy a volver un poquitito más para arriba, así vemos en la imagen de las proteínas. Tenemos 2 tipos de proteínas. La función principal de las proteínas tiene que ver con la selectividad y con el pasaje de sustancias, es decir, a través de las proteínas van a pasar todas las sustancias que no puedan ingresar por la bicapa, van a pasar acá, porque tienen como un canal. Si ustedes ven, esas proteínas es como si tuviesen un tubito por el que pueden pasar. Tenemos 2 tipos de proteínas, les dije. Las integrales, que son las que pueden o no atravesar la membrana, pero están como metidas hacia el interior de la membrana. Y tenemos las proteínas periféricas. ¿Bien?
Las proteínas integrales pueden ser proteínas transmembranarias, es decir, que atraviesa la membrana, o que solamente atraviesen una parte de la membrana. Fíjense que acá les dice periférica, pero periféricas son las que están en la superficie y están del lado interior generalmente. ¿Estamos? Hay proteínas periféricas en la parte exterior, sí hay algunas, pero en su mayoría están del lado interior de la célula. Estas se les dice proteínas integrales, las que tienen estructura de alfa hélice. Recuerdan que son proteínas fibrosas que forman la estructura de la alfa hélice. La proteína integral, que es esta acá, que es una proteína globular. ¿Por qué? Porque va a cumplir funciones específicas como dejar que pasen sustancias del exterior al interior de la célula o del interior hacia el exterior. Entonces, las proteínas tienen función de transporte y selectividad, y tenemos dos tipos de proteínas. Las proteínas integrales, que son las que pueden atravesar la membrana y se llaman proteínas transmembranarias, o las que atraviesan solamente una hemicapa, es decir, atraviesan una parte de la membrana. Acá se ve una, fíjense, atraviesa solamente una hemicapa. Y las que atraviesan la totalidad de la capa son proteínas transmembranarias. Y después también tenemos las proteínas extrínsecas o periféricas, que son las que se encuentran por fuera de lo que es la membrana plasmática. Yo voy viendo para no olvidarme de decirles nada. Y después sí tenemos lo que es el transporte celular propiamente dicho, es decir, cómo van a entrar o salir las sustancias de la célula o hacia la célula. Y tiene que ver con dos tipos de transporte. Tres podemos decir. Uno es el transporte pasivo, en donde no hay gasto de energía, y dentro del transporte pasivo vamos a nombrar a tres tipos, que tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y ósmosis. Ósmosis es un tipo de difusión con una particularidad que ya la vamos a explicar. Pero lo que nos tiene que quedar claro en este tipo de transporte pasivo es que no hay gasto de energía, es decir, que la célula no va a necesitar el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la energía para que la célula pueda empezar todo su metabolismo. ¿Cómo ocurre el transporte pasivo? A favor de un gradiente de concentración, es decir, va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tiro un desodorante de ambiente en aerosol en un lugar abierto, ¿qué pasa con eso? Yo apenas lo tiro, difunde eso, ¿sí? Se desparrama. ¿Por qué? Porque sale de un lugar más concentrado, que sería donde están las moléculas del perfume en el aerosol, hacia un lugar de menor concentración, donde no hay moléculas de ese desodorante. Entonces difunde. Pasa lo mismo acá. Van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Fíjense que en el dibujo este, que es el de difusión simple, en este caso habría mayor concentración en el medio extracelular e intentan difundir hacia adentro de la célula porque hay menor concentración. En caso de que haya mayor concentración dentro de la célula, va a ser muy difícil que ocurra esta difusión. Espero que me vayan entendiendo. Entonces tenemos, la primera es difusión simple. Y fíjense que acá como hay una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en un primer momento, fíjense que acá está la membrana plasmática, la bicapa de fosfolípidos. La difusión generalmente ocurre a través de la bicapa. Entonces, yo tengo moléculas muy concentradas en el exterior de la célula. Muy concentradas, ¿qué quiere decir? Mucha cantidad de moléculas, que van a intentar pasar a través de la bicapa hacia el interior, hacia el citoplasma. Entonces empiezan a pasar. Una vez que pasan o que hay igual concentración de una y de la otra, la difusión ya se hace más difícil. Entonces empiezan otra vez otros procesos. Otro de los ejemplos, ejemplos de difusión, quienes van a difundir a través de la membrana, por ejemplo, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono. Es decir, moléculas muy pequeñitas son las que van a aprovechar ese movimiento de la hemicapa de fosfolípidos para poder pasar desde el exterior al interior o interior hacia el exterior. Otro de los tipos de transporte que les nombré es ósmosis.
Y para hablar de ósmosis, lo primero que vamos a aclarar es que ósmosis, a diferencia de la difusión, lo que va a tratar de ingresar o salir es el solvente. En la difusión difunde el soluto, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua también, pero bueno, en este caso lo que va a tratar de entrar va a ser el agua. Y para hablar de difusión, fíjense que acá arriba les habla que el desplazamiento es el desplazamiento del agua, ¿no? De un hipotónico hacia un hipertónico en este caso, a través de una membrana semipermeable. Es simple, ya apenas se lo explique lo van a entender. Pero tenemos que tener en cuenta que puede haber tres tipos de medios. El primer medio es el hipertónico, es decir, tomemos en cuenta un lugar donde en el exterior de la célula haya mucha concentración de soluto. ¿Bien? Mucha concentración de soluto. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a tender a salir de la célula. Si el medio es hipertónico, el agua tiende a salir de la célula. Hipertónico, recordemos, mayor concentración de solutos en el exterior, mayor concentración de agua en el interior. El medio hipotónico es al revés. Hay mayor concentración de soluto en el interior de la célula y mayor concentración de agua en el exterior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a tender a entrar a la célula. Y los medios isotónicos, la cantidad de soluto y solvente está pareja, entonces el agua y el soluto va a ingresar y va a salir de manera pareja. Bien, hipertónico, mayor cantidad de soluto en el exterior. El agua intenta salir. Hipotónico, menor concentración de soluto en el exterior. El agua intenta entrar. Isotónicos, concentraciones iguales, entonces se va a manejar el agua entrando y saliendo de manera normal, podemos decir. Y yo acá les doy ejemplos en células animales y en células vegetales para ver cómo se comportan. Fíjense que son distintos. Si yo tengo una solución hipotónica en glóbulos rojos, por ejemplo, de células animales, es decir, que el agua va a tratar de entrar a la célula, ¿qué va a pasar? Se va a reventar ese glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque va a entrar tanta agua que se va a producir la lisis, está en inglés, pero bueno, la lisis del glóbulo rojo, va a reventar. En una solución isotónica, el glóbulo rojo va a estar lindo, va a estar funcional porque el agua ingresa y sale en iguales cantidades. Pero si yo tengo una solución hipertónica, es decir, que hay mayor concentración de sal en el exterior, el agua va a tender a salir, entonces se va a achucharrar, se va a secar ese glóbulo rojo. Es decir, que para que nosotros tengamos en una célula animal esté normal, tenemos que tener soluciones isotónicas. ¿Qué pasa con los huevos de los animales que ponen en el mar? Tienen que tratar de tener esta solución para que ese huevo ni se reviente ni se achucharre. En el caso de las células vegetales, si yo tengo una solución hipotónica, la célula está turgente, está linda, es la solución perfecta para las células vegetales. Está turgente, es una célula normal, a diferencia del animal. En una solución isotónica, donde el agua entra y sale de igual manera, decimos que está flácida, empieza como a achucharrarse la célula. Y en una solución hipertónica, es decir, que el agua sale, esa célula se plasmoliza, se va a achucharrar, se va a secar. Vean las diferencias que tenemos de acuerdo a la solución, sobre todo hipotónica e isotónica, tanto en células animales como en células vegetales. Entonces vimos ósmosis, vimos difusión simple. Y ahora vamos a ver otro tipo de transporte pasivo también, es decir, sin gasto de energía, que se llama difusión facilitada. ¿Por qué difusión facilitada? Porque en este caso la facilitan las proteínas. Fíjense que las proteínas tienen canales proteicos que pueden permitir
que entran y salgan sustancias a través de esos canales, y si no, puede aparecer lo que se llaman como proteínas transportadoras, es decir, proteínas que tienen como sitios activos para recibir a las sustancias y van recibiendo las sustancias. Entonces, esa proteína se abre en el exterior, entra la sustancia, fíjense que entra ahí por el canal proteico, y se vuelve a abrir hacia el interior para liberar esa sustancia hacia el interior de la célula. En caso de que el proceso sea inverso, ¿qué quiere decir? Que tiene que salir, esa proteína se va a abrir, entra a la célula, sería esta parte acá, y luego se va a abrir para que salga hacia el exterior. Puede haber 3 casos en el que haya este tipo de difusión facilitada. Uniporte, ¿qué quiere decir? Que por la proteína entre solamente una molécula, ¿sí? Entre o salga una molécula, pero una por vez. Después tenemos el sin porte, que quiere decir que entren 2 moléculas a la vez, pero hacia el mismo sentido, es decir, o entran 2 moléculas o salen 2 moléculas, pero sí o sí tiene que ser en el mismo sentido. Y antiporte quiere decir que por la misma proteína una molécula va a entrar y otra va a salir, es decir, van a haber movimiento de 2 moléculas, pero con sentido contrario. Entonces, uniporte, entra o sale una sola molécula. Sin porte, entran o salen 2 moléculas a la vez. Y antiporte se maneja también con 2 moléculas, pero una está ingresando y la otra está saliendo. Bien, transporte pasivo, difusión simple, ósmosis y difusión facilitada, que es lo que les acabo de explicar ahora. Vamos al transporte activo. El transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, yo empiezo a necesitar ATP. ATP es la moneda energética para que la célula se ponga en funcionamiento. Es decir, hay metabolismos que si no hay ATP, la célula no puede hacer actividad. Entonces, de acá hasta que terminemos el año van a escuchar el ATP como la moneda energética. Y como les decía, el transporte activo, hay gasto de energía. Como ejemplo de transporte activo, porque es en contra del gradiente de concentración, es decir, va de un lugar de menor a uno de mayor, no hay un gradiente, va en contra. En lugar de ir de uno de mayor a uno de menor, va de uno de menor a uno de mayor concentración. Entonces sí o sí se necesita esta energía para que como abra paso. Normalmente les sé poner el ejemplo cuando uno va a un boliche y queremos, a un boliche, confitería, no sé cómo le dice, y queremos entrar todos juntos. Si hay mucha gente adentro, empujamos y nos cuesta un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Necesitamos gastar energía, para ver a lo mejor si se entiende así de esa manera. Y como ejemplo están todos los que son las distintas bombas. Por ejemplo, en este caso les voy a explicar la bomba de sodio y potasio. Hay otras bombas, como por ejemplo la bomba de sodio y calcio. Pero la bomba de sodio y potasio es muy importante para la actividad cardíaca y para todo lo que sean los impulsos nerviosos. Como se llama de sodio y potasio, van a intervenir el sodio, va a intervenir el potasio y va a intervenir el ATP, que es la moneda energética. En todas las células siempre hay mayor concentración de sodio en el exterior y hay mayor concentración de potasio en el interior. Entonces esto tiene que entrar y salir para poder equilibrarse. No se puede quedar el potasio solamente en el interior y el sodio en el exterior, sino que es necesario que salga parte de ese potasio y que ingrese parte del sodio. Por cada átomo de sodio, por cada 3 átomos de sodio que van a ingresar a la célula, van a salir 2 átomos de potasio, es decir, que el movimiento siempre se va a hacer en relación 3 sodio, 2 potasio. Y a medida que se vaya haciendo ese movimiento, como les dice acá, voy a necesitar ATP, me va a dejar parte de esa energía y va a salir en forma de ADP, es decir, me va a dejar el fósforo y va a salir en forma de ADP. Ingresa ATP, sale ADP. La bomba de sodio y potasio, fíjense que se hace a través de las proteínas, porque esas serían proteínas. O sea, ingresan y salen los 3 átomos de sodio y los 2 de potasio a través de las proteínas.
Y recuerden que siempre hay mayor concentración de sodio por fuera de la membrana, es decir, en el medio extracelular, y mayor concentración de potasio en el medio intracelular. Transporte activo, bombas de sodio y potasio, bombas de calcio y potasio. Son importantes para todo lo que es la actividad cardíaca y para todo lo que son los impulsos nerviosos. Y ahora sí, estamos llegando al final, y el último tipo de transporte se lo conoce como transporte en masa, que son para grandes moléculas que no pueden transportarse directamente a través de la membrana, entonces se hacen como a través de vesículas. La endocitosis es la incorporación de sustancias a través de la membrana plasmática mediada por vesículas. Tenemos dos tipos de endocitosis. La fagocitosis, que es la incorporación de sustancias sólidas, y la pinocitosis, que es la incorporación de sustancias de fluidos o sustancias líquidas. Y la endocitosis mediadas por receptores es cuando empiezan a haber receptores para ver qué molécula se une a cada una. Por ejemplo, va a haber un receptor, hagamos de cuenta que es un tipo de molécula esta, va a haber un receptor que va a recibir las estrellas y va a haber otro receptor que va a recibir los cuadraditos. Por eso se les dice mediadas por receptores. No es que entran en cualquier vesícula, sino que de acuerdo al receptor se va a formar una vesícula distinta. Vamos a empezar a explicar la fagocitosis. Fíjense que yo tengo la membrana plasmática y a medida que se acerca una sustancia, esa membrana es como que empieza a invaginarse o a generar lo que se llama pseudópodos. Esos pseudópodos van a rodear esta sustancia y esa parte de la membrana se va a separar, formando esto que se llama endosoma, que es una vesícula. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. La pinocitosis es lo mismo, pero recuerden que son con fluidos. Fíjense que también se va a invaginar la membrana, entra el fluido, se forma la vesícula. Principalmente vamos a ver la fagocitosis. La fagocitosis se da en un tipo de células que actúan en las defensas nuestras, que son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Esos glóbulos blancos lo que van a hacer es, van a generar esos pseudópodos que dijimos, van a englobar las bacterias o lo que tengan que fagocitar y lo van a degradar en el interior. Bien, ese es un ejemplo de fagocitosis. Los glóbulos blancos fagocitan las bacterias, por ejemplo. Pinocitosis, que está más separadito, pero es el mismo ejemplo que les di anteriormente. Yo tengo la membrana, esa membrana se invagina. Dentro de esa invaginación entra la sustancia, que en este caso es un fluido, y eso, fíjense, acá lo tenemos y acá se separa, y acá ya se separa directamente. Y se va hacia el interior de la célula, hacia la parte de la célula donde sea necesario esa sustancia. Y la exocitosis es lo mismo, es el transporte mediado con vesículas, pero en este caso sería la liberación al exterior. La endocitosis es la incorporación de sustancias y la exocitosis es la liberación de sustancias, el desecho de sustancias. Fíjense que tenemos el aparato de Golgi o el complejo de Golgi, que va a ser el encargado de, a través del retículo, ya lo vamos a ir viendo, pero van a ir empaquetando y formando vesículas. El aparato de Golgi va formando esas vesículas. Esas vesículas se van acercando hacia la membrana plasmática y se unen. Y una vez que se unen, se empiezan a abrir y liberan las sustancias hacia el exterior. Es lo mismo. Fíjense, acá tenemos. Esta está mediada por alguna enzima y en este caso no tenemos receptores. Pero fíjense que es la misma, es decir, el complejo de Golgi hace esas vesículas, se acercan a la membrana, se unen a la membrana y esa vesícula se libera al exterior y queda la membrana nuevamente formada. Espero me hayan entendido. Traten de mirar el video e ir tomando apuntes de esto. Ya a partir del segundo cuatrimestre, que espero que volvamos a las aulas, vamos a continuar a partir de este tema. Es decir, este tema ya tiene que estar como, por lo menos, apuntado y entendido. Si van viendo el video y tienen alguna duda, me quieren consultar algo, lo pueden hacer. Y bueno, después los voy a saludar para que tengan felices vacaciones.
pero dedíquense un poquitito a esto. La parte de transporte es importante. A lo mejor la primera vez que ven el video no logran entenderlo, pero ya cuando vayan viéndolo un poquitito más, sí lo van a entender. Busquen material, amplíen material en función a la explicación que yo les fui dando, y esos van a ver que les va a ayudar al entendimiento. Nos estamos viendo.